Noticias de última hora. Los casos de la variante COVID-19 se han incrementado. El comunicado es: no salgan de sus casas. No salgan de sus casas. Repito, no salgan de sus casas. No salgan de sus casas. Corte. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a su canal. Mi nombre es Antonio. Espero que les haya gustado la entrada, al igual que el tráiler que les ofrecemos en este canal, en el cual pues es un archivo personal, fotos tomadas durante la pandemia que bueno, todavía estamos atravesando. Espero que les guste. Sean bienvenidos. Y bueno amigos, como ya lo vimos en los noticieros, lamentablemente estamos en la tercera ola de esta terrible pandemia. Y bueno, aquí lo triste sería que la escena que interpreto en un principio pues se convirtiera en una realidad. Quiero compartir, hace un par de años estuve de invitado en un programa, el cual se transmite aquí por YouTube. En este programa se hablaba pues bueno de medios de transporte. Entre ellos, los medios de transporte, pues bueno, conocemos el aéreo, el marítimo, y el terrestre. Se invitó a este programa de televisión al CEO de una compañía de drones, en el cual él hablaba de drones como medio de transporte, en el cual no se pusiera en riesgo la integridad de ninguna persona ante alguna catástrofe o que tuviera que llevarse la mercancía a determinado destino donde pues bueno no se pudiera entrar. Aquí lo interesante pues es la visión de este empresario, y aquí surge la pregunta si realmente nuestras economías, o en este caso en particular México, está listo para enfrentar una situación como esta. La otra pregunta sería si nosotros estamos listos para continuar con estos cambios o seguir llevando este estilo de vida con esta pandemia. En el ámbito personal, pues bueno, de seguir nosotros en nuestras casas, conviviendo con nuestros familiares las 24 horas, que sabemos que en algunos hogares se ha vuelto un tanto difícil la convivencia, la comunicación entre nuestros seres queridos, con familiares, amigos. Y en el tema profesional, sí estamos dispuestos pues a seguir trabajando en nuestras casas, de coordinar un equipo de trabajo, de cumplir con nuestras tareas profesionales. En el tema empresarial, de cuáles van a ser las estrategias para que pues ellos puedan seguir creciendo y que puedan seguir generando empleos. Aquí el otro punto es, ante esta nueva realidad, ante estos cambios en el mundo, ¿cómo lo podemos llamar? O nueva era, ¿qué estamos haciendo para nosotros seguir creciendo? ¿Cuáles serían nuestros nuevos retos? Y por toda la información que vemos en las redes sociales y en internet, toda la gente que somos de la generación X nos damos cuenta que realmente el mundo ha cambiado, que todo ya se mueve a través de internet y de las redes sociales. Aquí pues nosotros qué debemos hacer, sobre todo esta generación que tenemos este cambio fuerte, que algunos no estamos acostumbrados.
pues bueno, en la cuestión personal, pues aprender a convivir e incluso cómo generarnos fuentes de ingreso, y en lo profesional, pues seguirnos preparando y cómo debemos llevar nuestro trabajo. Una cuestión muy importante pues es la actitud que vamos a tomar para este cambio, cómo vamos a convivir con nuestros compañeros de trabajo. Y haciendo énfasis en el sector empresarial o industrial, hablamos hace un momento de cómo a la generación X nos ha cambiado todo este tema de las redes sociales. En el sector empresarial es cómo vamos a generar nuevos mercados, cómo vamos a crecer, cómo vamos a trabajar a través de las redes sociales. Y aquí es muy importante la metodología que vamos a utilizar para tener este crecimiento, generar empleos y que realmente la economía se mantenga a flote. Esta metodología pues, que conocemos pues es la mercadotecnia. ¿Cómo la vamos a utilizar y cómo es que vamos a transmitir para poder adquirir nuevos clientes, proveedores, nuevos socios comerciales? Aquí mi conclusión es que es ahora cuando más se va a poner a prueba nuestra inteligencia, nuestro ingenio y otras habilidades para que podamos salir adelante y para que podamos nosotros aportar a las empresas o incluso para poder iniciar algún nuevo negocio y podernos mantener sobre situaciones como esta. Es muy importante que ya nuestra aportación, además de los conocimientos que adquirimos en nuestras escuelas o universidades, traigan un plus. En mi caso personal, toda esta situación a lo que me ha llevado, pues es precisamente adquirir nuevos conocimientos. El hecho de estar realizando un video para ustedes es todo un reto. Hablar frente a la cámara, perder ese miedo, coordinar las luces, hacer la edición e incluso hacer las miniaturas para el canal, fue todo un reto y fue aprender del diseño. ¿Para qué? Para podernos subir a esta nueva realidad. Muchas gracias y los espero en el siguiente video.